A continuación va a hablar José Carlos González, una ponencia que tiene por título Sostenibilidad, la batalla de los estándares e indicadores clave hoy. José Carlos es vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, del CERSE, su acrónimo en español, y es uno de los mayores expertos de este país en políticas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Es el responsable de responsabilidad social de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Bueno, y yo os decía, es un gran experto y es una de las personas de las que yo me introduje de la mano hace ya bastantes años en estas cuestiones, del que me ahijó un poquitito y me empezó a introducir en estas cuestiones, y siempre lo hago. Hoy no voy a dejar de hacerlo, el darle las gracias porque siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y atiende siempre nuestra llamada siempre que le necesitamos aquí. Te lo vuelvo a agradecer otra vez, José Carlos, y cuando quieras tienes la palabra y la imagen. Vale, bueno, gracias a vosotros y a todos, ¿no? A Comisiones de País Valenciano, a ISTA, por contar conmigo, precisamente, ¿no? Bueno, creo que es importante que cuente que yo todo esto lo estoy haciendo con una perspectiva muy global, social, de coalición con la sociedad civil, con el mundo ecologista, desde un punto de vista muy crítico y últimamente no tanto como responsable de la Federación de Servicios, ¿no? Sino bueno, más con el papel que tengo en el Consejo Estatal de RSE, que es un papel global, confederal y de, bueno, de incidencia sociopolítica del sindicalismo de clase, ¿no? Del sindicalismo consciente, ¿no? Que me gusta más decir, ¿no? Y bueno, tengo que decir que todas estas charlas que estoy dando últimamente son parte de los actos de mis 20 años trabajando, incidiendo en esta cuestión, en la cuestión de regular la sostenibilidad empresarial, ¿no? Y de regular los informes, ¿no? Los balances globales de las empresas, los balances que deben de ser tan importantes como los balances financieros, mucho más importantes que los balances financieros, las memorias financieras, y eso ha sido un logro, ¿no? Ya hemos logrado que estas memorias, que antes se llamaban DRC, basadas en la voluntariedad, pues estén reguladas, estén reconocidas como informes obligatorios. Ya dejamos ya la voluntariedad hace muchísimo tiempo, y bueno, la lucha está en conseguir unos indicadores relevantes y bueno, y con impacto de verdad social para hacer este cambio, ¿no? Porque bueno, lo que tengo puesto ahí en mi fondo de pantalla, de economía sostenible, esto no es sostenible. O sea, en el Consejo Estatal de RSE intenté, bueno, que se hiciera un cambio de perspectiva y de acción no tan defensiva, porque la parte empresarial está absolutamente a la defensiva, sino de decir, bueno, reconozcamos que hay una serie de problemas y trabajemos todos juntos a ver cómo lo solucionamos, porque esto no es sostenible, ni medioambientalmente, ni en términos de desigualdad, que se ve que continuamente avanza. Y bueno, mi perspectiva es muy crítica, pero absolutamente constructiva, ¿no? Y con visión no de la defensa de un sector, sino, bueno, de intentar un mundo de verdad sostenible, hacer verdad esto, que bueno, que al final siempre queda en manos del marketing, ¿no? Así que bueno, mi visión es muy crítica, ahora más todavía, porque yo, claro, lo decía antes Antonio, he estado viviendo las perversiones de este conflicto de interés permanente entre los que tienen que ser regulados y la regulación, y las perversiones también políticas, ¿no? Bueno, ayudar a las empresas sobre todo, ¿no? Y no tener esta perspectiva política pública de protección social y de la obligación de los estados de proteger, sino un poco están a la ayuda de las empresas para atraerlas, ¿no? Y eso hay que cambiarlo continuamente, completamente, ¿no? Y bueno, me temo que otra vez estamos en la misma, ¿no? A pesar de los avances de la nueva directiva y todo, pero siguen los influyentes intentando que los indicadores sean de determinada manera, ¿no? Y no de verdad de impacto social, ¿no? Así que lo que voy a contar son una especie de recomendaciones generales para los analistas, pero incluso también para el gobierno valenciano, ¿no? Sobre el cambio de paso que se debería de dar desde la voluntariedad absoluta, de la perspectiva que tiene la ley que hay ahí, que está absolutamente vetada por la parte empresarial y está hecha con una perspectiva de voluntariedad, que es absolutamente, se ha demostrado que es contraproducente totalmente,
y de un rechazo empresarial que, bueno, el mundo, la política debe de saltar por encima. Dice, bueno, esto hay que regularlo sí o sí. Sí, queremos un consenso, pero si no hay consenso, no podemos aceptar el veto empresarial a determinados indicadores, que son indicadores siempre relacionados con la desigualdad. Al final, los indicadores que no quieren, durante todos estos años, se ha demostrado que son los indicadores que tienen que ver con el reparto de rentas. Eso explica la crisis enorme de desigualdad que vivimos. Bueno, ya me he pasado 10 minutos y no he empezado la presentación. O sea que me pongo el reloj, pongo la presentación, son muchísimas diapositivas, me voy a saltar la mayoría porque casi lo principal lo estoy diciendo ahora mismo, antes de empezar la presentación. Bueno, a ver si se ve bien. ¿La veis? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Bueno, todo esto, bueno, pues mi experiencia en estos 20 años de intentos de regulación, mi experiencia en el CERSE, se resumen aquí. Esto es un plan de acción, lo que tenemos legislativo e institucional, ante la resistencia corporativa a unos indicadores relevantes y a una transparencia efectiva, ¿no? A la regulación de los balances globales de las empresas. Es lo que hemos vivido durante todo este tiempo y estas crisis, ¿no? Bueno, tengo que deciros que, bueno, yo mantengo un blog desde hace 15 años, que es un blog que está dedicado precisamente a la regulación. Y tanto esta presentación como muchos artículos que he estado escribiendo durante estos 15 años, las respuestas que hemos dado a las consultas europeas de la directiva, la actuación en el CERSE, que hemos intentado hacer en el CERSE, todo lo podéis encontrar en este blog. Cuando pasen la presentación o a través de mi Twitter también podéis ver el blog y todos los espacios que tienen este blog. Incluso hay un artículo que escribí hace año y medio así, que está dedicado un poco a Valencia y a cómo debería de ser el registro público de las memorias de sostenibilidad que tiene y debe tener la Generalitat de Valencia, ¿no? O sea, cómo deberían de ser esos registros públicos, ¿no? Porque realmente de lo que estamos hablando es que las memorias estén registradas en un registro europeo que ya se ha apuntado en la nueva directiva cómo va a ser, y ese registro no debería de ser un registro tonto, sino que, bueno, tenga además una capacidad de analizar al mismo tiempo que registra las memorias, ¿no? Y donde el público en general pueda acceder a conseguir las huellas de las empresas, ¿no? A visualizar claramente cuáles son esas huellas de las empresas. Ese registro europeo debe tener una conexión con el registro que debe haber en España, en el Estado español, y al mismo tiempo una conexión con los registros que hay en las comunidades autónomas, que tienen también que tener un papel proactivo para registrar todas las memorias de las empresas domiciliadas en esa comunidad autónoma o que operen en esa comunidad autónoma. Entonces, bueno, el registro valenciano de memorias de sostenibilidad pues debe ser mucho más activo, no basado en la voluntariedad, sino dar una respuesta incluso a cada memoria que llegue y ser activo en cuanto a reivindicar más indicadores claves a las empresas. De todo eso hablo en el artículo ese que tenéis acceso desde aquí, desde la presentación. Bueno, todo lo que se está jugando en este momento respecto a estas memorias globales de las empresas, pues tienen que ver con la ambigüedad que existe en todos estos conceptos regulatorias, que es la materialidad. Las empresas este concepto de materialidad lo han tomado como su materialidad, o sea, su futuro, es la sostenibilidad de la empresa o del sector, y no. Lo que tendríamos que tener en cuenta es la materialidad del planeta, ¿no? El futuro, la sostenibilidad del planeta. El concepto de grupos de interés es absolutamente ambiguo. Todo lo que ha pasado respecto a grupos de interés, cómo participan, pues al final ha funcionado muy mal. Las empresas eligen a su grupo de interés, que normalmente tienen intereses propios, sus propias participadas, voluntariado, y eso no funciona. Eso está muy mal regulado y eso hay que regularlo. La cuestión del valor compartido, que continuamente se cita como si fuera un mantra, pero no se demuestra cómo se comparte el valor.
cómo el valor, cómo se crea el valor en la empresa y cómo se comparte, que es lo que os digo, de que los indicadores de desigualdad salarial sobre todo, pero también de derechos son fundamentales, y todo esto hace que, bueno, en todo este proceso sea la democracia lo que esté en juego. Porque, bueno, de lo que se está hablando ahora es que la contabilidad mundial siempre ha estado privatizada, pero ahora la contabilidad mundial va a tener también una responsabilidad sobre datos sociales. Eso cambia bastante. La contabilidad mundial está en manos de organismos privados y ahora se les da un papel también en la contabilidad social y medioambiental, con lo cual está en juego que esos organismos de regulación de la contabilidad tendremos que poner y denunciar ese conflicto de interés que hay, ¿no? No podemos dejar en manos de todos estos organismos con gran conflicto de interés y de influyentes el nuevo sistema de contabilidad mundial y europeo sobre todo, que es donde tenemos el papel, ¿no? Y bueno, ante toda esta ambigüedad tendremos que contraponer la realidad. Nuestras evaluaciones legítimas, ¿qué son los grupos de interés? ¿Cuáles son los grupos de interés? ¿Quiénes representan? Nosotros somos legítimos representantes de los trabajadores. Grupos de interés también sociales que tienen de verdad una perspectiva social y no solamente de acción social, sino de justicia social global, ¿no? Toda la cuestión de los denunciantes, las controversias, todo esto deben ser también parte de las evaluaciones de la responsabilidad social. La palabra controversia es fundamental, ¿no? No solamente tenemos que ver los datos principales, sino estar atentos también a las controversias, porque tenemos memorias donde no se habla de cuestiones muchas veces absolutamente controvertidas, hablamos directamente de corrupción, están en la prensa, han estado en todos sitios, pero resulta que en las memorias no aparecen. Eso siempre en las evaluaciones hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, insistir en estos indicadores que tienen con la desigualdad salarial, que es brutal, ¿no? Que sigue avanzando, ¿no? Y bueno, en estas evaluaciones tener en cuenta los datos reales, no planes y propósitos. Hay una posible perversión del concepto de debida diligencia. Las empresas ya están todas contratando a consultoras para que les hagan planes de debida diligencia. Entonces, las empresas siempre han pretendido que se valore un plan. O sea, el inventario en su memoria cita sus planes y sus compromisos, pero muchas veces no da datos reales. Entonces, no queremos de nuevo que las memorias de sostenibilidad nuevas sean un inventario de promesas, ¿no? De propósitos, ¿no? Sino datos reales. Eso es lo que necesitamos. Y bueno, el campo lo tenemos efectivamente en algo que ha repasado antes Antonio, que es la nueva directiva de la Unión Europea sobre sostenibilidad corporativa, que ahora se llama, el nuevo nombre es por fin sostenibilidad. Bueno, la historia de los nombres es curiosa, ¿no? Esto comenzó en los años 70 hablando y en los años 90 apareció GRI y hablamos de sostenibilidad empresarial. Luego apareció la RCE, la RSC como algo voluntario y ahora volvemos a la sostenibilidad, que es lo que siempre hemos tratado, ¿no? Bueno, estar claro que esto se está hablando de la sostenibilidad del país, empresa, planeta, ¿no? Pues esta nueva directiva ya habla de los nuevos indicadores, los nuevos formatos, tiene novedades importantes, pero los indicadores de nuevo se le dan a este organismo de contabilidad mundial que está en manos de... es privado ese organismo, el EFRAG, es el que se va a encargar de desarrollar los indicadores y hay un posible, bastante seguro, posible degradación o que dejen aparte indicadores que nos parecen fundamentales, que son estos precisamente que tienen que ver con la desigualdad y con la fiscalidad. Efectivamente, está pendiente el reglamento de la Ley 11/2018 española, que es bueno, la transposición de la directiva, y desarrollar estos registros públicos de memoria, ¿no? Tanto el que se debería tener en España, existe un registro, pero es absolutamente voluntario y es un registro que simplemente una caja donde las empresas que quieran puedan enviárselo al CERSE, al Ministerio de Trabajo, pero eso no funciona, eso hay que reformarlo absolutamente con esta nueva perspectiva. Ya la directiva nueva de la información no financiera, de sostenibilidad corporativa, habla del registro europeo de memorias, que seguramente va a estar encargado
consejería, direcciones generales de economía, y nos gustaría mucho que estuviera implicado la Agencia Europea de Derechos Laborales, que existe una agencia, queremos que esa agencia de derechos laborales esté implicada en ese registro público de memoria, y ante todo esto, bueno, pues tenemos que argumentar coherencia entre los ODS, todo el discurso de ODS y los datos reales de las memorias, ¿no? Coherencia y trazabilidad entre los productos, o sea, se está hablando cada vez más de trazabilidad de productos, ¿no? Toda esta cuestión del semáforo nutricional, toda esta cuestión de la trazabilidad de los productos tiene que ser coherente al final con lo que hay en la memoria, ¿no? Últimamente se está hablando de que los edificios públicos van a tener que tener un anagrama de eficiencia energética. Y se está hablando, después de una lucha de 50 años contra el amianto, de que los edificios públicos tienen que tener su sello sobre si está libre de amianto o no. Fijaros lo lento que va esto. O sea, todavía estamos con el problema del amianto, ¿no? Pues claro, de la misma manera, los edificios públicos, las empresas públicas, los bancos deberían de tener un sello donde aparezca su huella fiscal, por ejemplo, ¿no? O su huella laboral, ¿no? Toda esta cuestión, claro, coherente y además con una participación pública y un respaldo de lo público, que ahí debe ser contundente y no dejar que las consultoras hagan esto, sino que el Estado se debe de responsabilidad de esta información, de la veracidad de esta información. Es lo que os digo del deber del Estado de proteger, que es un concepto que se utiliza muchísimo desde que apareció una posibilidad, y en ello estamos, de regular el tema de empresas y derechos humanos. El deber del Estado de proteger es importantísimo hacerlo valer, de los estados, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas. La debida diligencia no solamente para las empresas, sino que la propia Unión Europea, los estados, ayuntamientos, organismos públicos, deben de tener una debida diligencia en informar a la ciudadanía correctamente de los impactos de las empresas en la sociedad y en el medio ambiente. Y debemos seguir denunciando el conflicto de interés que hay entre los regulados y los reguladores, que es lo que está pasando en el desarrollo de estas directivas y del reglamento y de los indicadores. Siguen influyendo las grandes consultoras, los grandes fondos, y eso hay que seguir denunciándolo para presionar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que regule bien los indicadores, ¿no? Porque efectivamente hay un canto continuo a los ODS, pero no hay coherencia entre los ODS y las memorias de las empresas. Sigue todo siendo muy ambiguo. GRI, que antes lo ha citado Antonio, es muy importante, pero sigue siendo GRI también muy ambiguo. Deja a las empresas un campo enorme para interpretar los indicadores como ellos quieren, ¿no? Y entonces al final siempre gana el marketing. Entonces, bueno, hay que presionar con el concepto de coherencia. Si tenemos que luchar contra la desigualdad, ¿cómo no vamos a hablar de indicadores de desigualdad? No solamente de género, ¿eh? Porque, bueno, esto es tan perverso que las empresas han visto que como el tema de desigualdad de género ya está regulado, bastante regulado, pues es de eso lo que quieren hablar y demostrar. Ana Botín está deseando hablar de desigualdad de género porque va a demostrar que, bueno, que tiene mujeres en el Consejo de Administración. Esto es muy perverso. Pero a lo mejor no quiere hablar de desigualdad salarial global. Y en eso es lo que tenemos que incidir, porque eso es tan perverso que el marketing utiliza cuestiones en las que las empresas pueden avanzar y no hace hablando de otras cuestiones, ¿no? Bueno, aquí estaba el asalto. Esto es un poco lo que ha pasado en España con la regulación de la RSE y de la sostenibilidad y de los informes no financieros. Apareció en el año 2011 la ley española de desarrollo sostenible, la ley de economía sostenible, perdón, y ahí mismo ya hubo un veto empresarial a desarrollar los artículos de la ley de economía sostenible que tenían que ver con los indicadores. Desde el principio esto está sometido a veto, ¿no? Y ya no os digo lo que ha pasado en el Consejo Estatal de RSE. O sea, ha sido absolutamente... El Consejo Estatal de RSE no se reunía hace 8 años. Yo estoy además en la comisión permanente y hace 8 años que no se reúne. Y todo esto ha sido por un veto empresarial, debido a que la regulación del CERSE, del Consejo Estatal, era ambigua.
Y entonces se le permitió a las empresas poder vetar textos. Entonces, entre el papel del Partido Popular en el gobierno y las empresas y sus consultoras influyendo, pues han hecho que bueno, el Consejo, que era complicado, ¿no? Porque yo reconozco que poner de acuerdo a un Consejo tan grande sobre un tema tan trascendente era complicado, pero se podía haber avanzado. De hecho, algunas cosas aprobamos en ese Consejo, que son importantes. Llegamos a algunos acuerdos con la parte empresarial y la parte empresarial logramos que firmara una serie de cuestiones y de documentos que siguen siendo importantes, ¿no? Pero bueno, hay que desarrollar el CERSE, la ley 11-2018, que os digo que es importante porque ahí logramos que, bueno, que ya los informes sean obligatorios para empresas de más de 250 trabajadores y además los tenga que aprobar el Consejo de Administración y la Junta de Accionistas como un punto específico del orden del día. Eso antes comentó Antonio, el tema de que hemos estado evaluando memorias y la evaluación de las memorias que hacemos, la hacemos muchas veces para las juntas de accionistas. Y no lo hacemos solamente nosotros, sino a nivel confederal, con la Secretaría donde está la Secretaría de Protección Social, que es donde están alojados los fondos de pensiones de los trabajadores. Y desde ahí podemos aportar análisis para la Junta de Accionistas. Entonces tenemos análisis de las 35 empresas del IBEX 35 en los que a todos los informes de información no financiera que hay que aprobar como un punto aparte del orden del día, estamos votando que no. No aprobamos el informe de información no financiera desde comisiones obreras de casi todas las empresas del IBEX 35. Bueno, en el CONAMA de hace 2 años, pues di una charla, me tocó dar una ponencia sobre esta historia y en nombre de comisiones, y esto es simplemente lo que queremos. Queremos una información que sea útil para la compra pública responsable. Es un buen ejemplo, ¿no? Si queremos queremos que los organismos públicos, ayuntamientos, corporaciones, bueno, sean responsables, tendrán que actuar sobre estas memorias, ¿no? ¿Sobre qué actuamos? Pues sobre los balances empresariales, ¿no? Y esta información debe tener una información clara, relevante y comparable para que pueda la administración pública ejercer esa labor de compra pública y esa labor de condicionalidad. Lo que habríamos adelantado si hubiéramos tenido ya estos indicadores claves con el respaldo público para la aplicación de los fondos de recuperación del COVID. Aquí nos damos cuenta de lo importante que es esta cuestión, que si hubiéramos tenido ya estos indicadores, sería mucho más fácil valorar los proyectos, las empresas, para aplicar o no los fondos del COVID, del Next Generation, para inversores que quieran ser responsables, ciudadanos, consumidores responsables. Esta información clara, relevante y comparable tiene que ser mucho más sencilla y centrarnos en estos indicadores clave relevantes, ¿no? Para que nos aseguremos de que esta información esté ahí, ¿no? Bueno, lo que os decía, que desde el blog tenéis, bueno, muchas de las cosas que he ido aportando a todos los proyectos en los que he estado colaborando con ISTAS, los 5 proyectos que antes contó Antonio, pues bueno, pues yo he estado también aportando esta información, que es lo que estamos diciendo desde Comisiones Obreras en las consultas públicas sobre cómo debería ser esa directiva, cómo deberían de ser esos KPIs de la directiva, esos indicadores clave. Hemos pedido varias veces que obligatoriamente en el perfil de la empresa esté clara el mapa de la propiedad de la empresa, quién es la propiedad, el tipo fiscal efectivo país por país, es otra cuestión ahora mismo absolutamente trascendental y absolutamente en la prensa ahora mismo, ¿no? Estos simplemente son 2 de los indicadores de los 30 que habíamos mandado, pero simplemente ahí tenéis los 2 primeros que hemos continuamente reclamado a la Unión Europea que regule esto y que los informes tengan esta información básica, ¿no? El mapa de la propiedad, el tipo fiscal efectivo, y esta es la tabla un poco nuestro mapa del tesoro, ¿no? En esencia, ¿qué es lo que queremos? Bueno, ¿qué queremos? ¿Qué estamos reivindicando? Bueno, pues que haya una información clara sobre medio ambiente, de la huella de carbono, pues que esa información esté clarísima en los informes, ¿no? Y no sea una información farragosa, sino una huella de carbono clara, relevante, comparable, para que podamos, y bueno, existe en España un registro estatal
de huella de carbono y la información de las memorias debe ser coherente con ese registro público de huella de carbono. Una huella fiscal, el tipo fiscal real de las empresas, no planes, no un informe de 8 páginas dentro de la memoria, que es lo que os estáis encontrando. Cuando analicemos memorias de sostenibilidad, nos encontramos normalmente un tocho de 8 folios para intentar que tú deduzcas el impacto fiscal real. Y bueno, lo que queremos no, que nos informen directamente de la huella fiscal, país por país, el tipo fiscal efectivo pagado, no el teórico, sino el que paga cada empresa, país por país y el global. De manera que podamos decir, bueno, BBVA, su huella fiscal global es del 8%, del 10%, y que todo el mundo esté de acuerdo, el gobierno, y que no haya tantas discusiones, ¿no? Eso tan simple, que tiene mucho que ver también incluso con el orden económico y con la corrupción, porque terminar con los paraísos fiscales tiene que ver con el desorden económico tan grande que vivimos, ¿no? Entonces la huella fiscal sería uno de los indicadores fundamentales y que hemos pedido continuamente incluso a GRI. GRI ya, este estándar mundial aceptado, pues como bueno, somos parte del movimiento sindical de GRI, pues hemos pedido que regulen mejor la huella fiscal. Y a partir del año que viene, las empresas que sigan GRI tienen que informar sobre su huella fiscal. ¿Qué pasa? Nos parece que sigue siendo ambigua la regulación de GRI sobre esa huella fiscal que tendrán que dar a partir del año que viene. Sigue siendo muy complicado de acceder directamente a cuál es la huella fiscal real de la empresa, ¿no? La otra cuestión, la desigualdad. Todos los indicadores que tienen que ver con desigualdad salarial, esos ratios que hemos propuesto 1000 veces, que debe de ser relacionado con el salario decente en toda la cadena productiva, en eso hay que incidir muchísimo. Y no solamente en la brecha de género, sino en la desigualdad global de la empresa, entre los que ganan más, los que ganan menos, la cúpula de la empresa, el 5% superior de la empresa respecto a la plantilla. Relacionar todo esto con el empleo es que es evidente. O sea, tenemos en la prensa todos estos días los escándalos del sector financiero con retribuciones brutales, ganancias brutales y desempleo, echando gente a la calle. Eso no se puede aguantar. Entonces, claro, realmente estos indicadores, ¿por qué la parte empresarial los rechazó? Porque es que veían que con esto incluso podíamos parar la reforma laboral. Porque claro, visualizar todo esto y luego, para que luego se actúe en consecuencia desde los poderes públicos, pondríamos en evidencia todas estas barbaridades que estamos viendo continuamente y que no se deben de permitir más, ¿no? Y que realmente muchas veces estas memorias de marketing lo que están haciendo es avalar la impunidad. Esto hay que dar una vuelta. Bueno, más indicadores clave, pues la fuerza laboral real, ¿no? El mapa de la cadena de valor que aparezca en la memoria, un mapa claro de la cadena de valor y la fuerza laboral real de la empresa. Algunas empresas lo están haciendo, dicen Inditex, bueno, ¿cuántos trabajadores son realmente Inditex? 1 millón, pues ponlo ahí, ¿no? Y dibújame luego toda esa cadena de valor y que esté clara en esa memoria, ¿no? Toda la cuestión de la gestión del cambio, bueno, la cuestión de cómo hace el cambio climático, si está haciendo la transición justa, todo esto es fundamental. Y por supuesto, las controversias. O sea, aparte de todos estos indicadores fundamentales, las controversias se tienen que tener en cuenta. Como las empresas no la van a querer contar normalmente, pues los analistas tendrán que aportar y preguntar y señalar qué pasa con esas controversias que están en la prensa continuamente. La directiva de denunciantes. Va a haber una directiva, se está desarrollando, ya está en marcha, una nueva directiva sobre denunciantes. Las denuncias públicas y estas denuncias van a ser fundamentales en las memorias también, ¿no? Bueno, me retengo un poco en el tema de la desigualdad salarial, porque claro, es que efectivamente ayer salió en prensa todo el especial del país sobre desigualdad salarial, y es que realmente en el CERSE también pasó esto. Y bueno, un poco lo pongo para no ser tan densa la presentación, ¿no? O sea, cuando en el CERSE empezamos a hablar de trabajo decente, pues resulta que para muchas la parte empresarial parecía que estamos hablando de marxismo y de, oiga, que no, que trabajo decente es una iniciativa de la OIT y realmente
pues pusimos en la mesa el que, bueno, toda la cuestión de indicadores de salario digno, eso tendría que ser fundamental en la cuestión de las memorias, ¿no? Y cómo se debería desarrollar el desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, realmente hay un rechazo absoluto a hablar de todas estas cuestiones, ¿no? La sostenibilidad y la crisis de desigualdad que vivimos, de derechos y salarial, es la que tenemos que poner encima de la mesa y reivindicar esos indicadores, ¿no? Bueno, este es el artículo que antes citó País, que yo ayer lo estuve viendo y pues, lo he pegado aquí. Se ve muy pequeñito, pero bueno, nos escandalizamos, ¿no? de los salarios, ¿no? Que existen y que cómo ha seguido avanzando la desigualdad a pesar de la crisis anterior, y ahora con el COVID han seguido remunerando, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea de la moderación salarial, al no reparto del dividendo, han seguido haciéndolo. O sea, después de lo que pasó en la crisis anterior, la del 2008, pensamos que con el COVID iba a haber un cambio. Estamos viendo que no, que no. Claro, porque ya no es solamente que alguien cobre 36 millones de euros cada año. 36 millones de euros. Es que vemos que no hay indignación suficiente para que se ejerza el cambio, ¿no? Porque no solamente estos salarios del que más gana, sino luego está el Consejo de Administración y la alta dirección, que muchas veces vemos en los análisis que hemos hecho, porque bueno, esta otra noticia que estaba también en El País ayer, en paralelo, que me subió aún más la indignación que tengo, ¿no? Este es el consejero de Economía de Andalucía, que opta por no molestar a los ricos y no regular el tema fiscal. Esa es la estrategia de esa política que creemos que es tóxica y que está precisamente apoyada por muchos sectores empresariales que no quieren avanzar en una fiscalidad responsable y en una equidad salarial razonable, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis otra tabla porque en El País de ayer venía los salarios mayores de las 100 empresas, no solamente del IBEX 35, sino de las 100 empresas del índice general de la bolsa. Nosotros en la Federación de Servicios hemos estado haciendo informes de desigualdad y proponiendo indicadores, pero bueno, El País, esta información no sé yo si hago bien en publicarla aquí, pero bueno, está ofreciendo esta información. Intermón también lo hace un informe sobre desigualdad salarial muy interesante de las empresas cotizadas, y creo que esta información hay que darle más vueltas, insistir en que esta cuestión se tiene que tener en cuenta para evaluar la sostenibilidad. Bueno, aquí os pongo un poco la herramienta que construimos en la Federación de Servicios para evaluar la desigualdad salarial en las empresas del sector de servicios, sobre todo el sector financiero, y proponíamos una serie de ratios, de indicadores claves que tienen que ver con lo que se está desarrollando en GRI. Incluso la ley esta de información financiera hay algo, ¿no? De información obligatoria de lo que cobra la cúpula de cada empresa. Entonces, todas las empresas de más de 250 trabajadores españolas tienen que informar de cuánto cuesta sus cúpulas, ¿no? Cuánto es el coste de la cúpula. Eso no es suficiente. Creemos que hacen falta más ratios, ¿no? Ratios que tienen que ver con este indicador que propuso hace mucho tiempo Suiza, ¿no? De, oye, nadie debería ganar 12 veces más del que menos gana una empresa. Me parece un ratio muy exagerado, pero bueno, vale que alguien gane 35 veces más, 40, pero no 1000 veces. O sea, nos encontramos que en Indra, por ejemplo, pues aquí tenéis el ratio de cuánto ganas, el que más gana de la empresa, 7 millones de euros, respecto a la media de la plantilla, 212 veces, pero se me tapa el dato, pero respecto al que menos gana, pues a lo mejor son 1000 veces, 400 veces, 600 veces, ¿no? Esos ratios de salario máximo sobre la media de la plantilla están regulados en GRI y algo hay en la Ley Española de Información No Financiera. Esperemos que en la Directiva 9 también aparezca, y aún así no es suficiente, porque luego nos podemos encontrar empresas donde la cúpula, el que más gana, no gane tanto, pero debajo de él haya 18 personas que entre todos se lleven el 35 o el 40% de todos los gastos de la empresa. O sea, esto hay que regularlo, demostrarlo, visualizarlo, para luego operar en consecuencia. Bueno, somos parte de la plataforma de la justicia fiscal
Y el otro indicador clave que tiene que ver con la desigualdad es este que está absolutamente ahora en toda la prensa. Un tipo fiscal mínimo para todas las empresas. Y resulta que, bueno, Joe Biden nos ha pasado por la izquierda a todos. A pesar de que la coalición progresista tiene el acuerdo de gobierno, existe un compromiso de un tipo fiscal mínimo a pagar realmente por las empresas, todavía no se ha desarrollado ese tipo fiscal mínimo y resulta que Joe Biden, el gobierno americano, nos ha pasado todo por la izquierda porque ha dicho que ese tipo tiene que ser el 26%. Claro, para que visualizar ya qué está pagando cada empresa, hace falta que esa huella fiscal. Y debemos de obligar a que todas las empresas expresen su huella fiscal real. Y no solamente a las empresas que estén domiciliadas en España o en Europa, sino las que operen aquí. Entonces, bueno, poner ya evidente algo que está en toda la prensa, que Amazon no paga impuestos, ¿no? Pues esto debería estar en los informes de sostenibilidad de Amazon obligatorios y luego operar en consecuencia. Porque luego la condicionalidad para operar una empresa en un país o conseguir fondos tiene que ver con estas huellas, ¿no? Entonces, bueno, el índice global del, bueno, tema de la cuestión de derechos humanos, todo esto es fundamental que esté en la memoria en las empresas globales. La directiva española, la ley española y la directiva citan concretamente la corrupción como un aspecto completo. La corrupción, todo lo que ha pasado en este país, en este planeta, tiene que ver al final con la corrupción, toda la cuestión de paraísos fiscales, y la directiva y la ley hablan directamente de un paquete entero, de un bloque entero, que tiene que ver con la corrupción. Y no es posible que sigamos con memorias donde, bueno, hemos tenido todo el escándalo del Villarejo, todo lo que... Y tenemos memorias en donde ni siquiera se citan, ¿no? Cuando todas las empresas, muchísimas empresas de Libia han estado implicadas en esta cuestión, o lo del AVE, a la Meca, en fin, todo esto no puede ser, ¿no? Entonces, claro, se comprende el rechazo que ha habido en avanzar en esto, porque gran parte de la política conservadora ha estado implicada en esta corrupción, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de controversia, os pongo aquí una señal, un enlace a la página de una cadena de prensa que tiene una iniciativa que se llama Yo Investigo, que es muy interesante, donde aparecen informes que hacen de investigación periodística muy críticos. Tampoco hay que ponerlo como si fueran, porque se pueden equivocar, ¿no? Pueden ser informes con mala intención, pero son muy interesantes los informes que hace La Marea, creo que es, o El Salto, sobre las empresas del IBEX, unos informes muy interesantes que yo recomiendo leer cada vez que haya que analizar una empresa del IBEX 35, ir ahí y a ver qué se pone ahí sobre Inditex y a ver si la memoria aparece alguna cuestión de esta que puede ser interesante citar, ¿no? A ver, voy a probar una cosa. Voy a probar si funciona el link desde aquí, si se ve ahí. Sí. Pues entra y, bueno, podéis ver empresa por empresa del IBEX 35 qué es lo que se dice de ella, ¿no? A ver. Voy a bichear. Naturgy duplica beneficios mientras planea despidos masivos. Eres respecto a beneficio con beneficio. El BBVA, Villarejo, desigualdad de género de 2035. Bueno, pues este medio pues, hace una información, hace un trabajo muy interesante en investigación periodística que creo que es importante tener en cuenta. Bueno, y ahora cómo vuelvo atrás. Aquí está. No sé qué es lo que se ve en la pantalla, si la diapositiva o... Sí, tu diapositiva. Sí, vale. Bueno, pues sigo, me quedan 6 minutos, no, me quedan 3 segundos. Bueno. Tiempo. Bueno, ¿me dais un poquito más o...? 2 minutos. 2 minutos, joder. A ver, bueno. Investigación periodística. Acceder también a informes que están haciendo el movimiento ecologista rigurosos. Me parece que son rigurosos. Greenpeace y Ecologistas en Acción, las dos organizaciones, ya están trabajando sobre la Directiva de Información Financiera y sobre la Ley 11/2018. Y hacen informes muy interesantes. Desde aquí tenéis acceso a los 2 informes. ¿No? Y es muy interesante ver qué dice Greenpeace sobre las memorias no financieras, ¿no? Y complementar nuestra información con qué dicen estas organizaciones
de la sociedad civil, bastante rigurosas, me parece, y con la que, bueno, Comisiones tiene una buena relación, ¿no? Cada vez mejor, porque, bueno, tenemos acuerdos con ellos para desarrollar cuestiones de turismo sostenible o movilidad, y es interesante a ver qué dice la sociedad civil de verdad, porque tenemos sociedad civil a veces que son simplemente sociedad militar o fundaciones empresariales, no son sociedad civil realmente, ¿no? Bueno, todo este es el conflicto de interés que ahora mismo Davos está presentando métricas, las Big Four, las 5 grandes, están influyendo en la regulación europea, en las taxonomías, y bueno, ya termino, ¿no? O sea, tenemos que poner en evidencia que las grandes consultoras están influyendo en la regulación y están influyendo en los indicadores. Lo que estamos contando, lo que hemos contado en la Unión Europea, lo que le hemos dicho a la Unión Europea en la última consulta sobre esta directiva, que aquí tenéis un resumen, pero podéis acceder a él desde el blog. Creo que es interesante que lo sepáis porque hemos dicho desde el movimiento sindical en coalición con la sociedad civil cosas importantes respecto a la última directiva, esta de que estamos hablando. ¿Qué hemos dicho ahí? Pues es importante que los sindicalistas o los analistas sepan qué le estamos diciendo a la Unión Europea, porque a veces los sindicalistas no saben qué es lo que le estamos reclamando a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento. Aquí tenéis un resumen, no lo voy a contar ahora, pasaré el PowerPoint y lo tenéis también directamente el documento en el blog. Pero bueno, ya os digo que la nueva directiva y la comunicación del Parlamento Europeo ya ha dicho cosas muy importantes respecto a la condicionalidad y que, bueno, el Parlamento Europeo considera que empresas que reciben ayudas públicas no pueden tener estas retribuciones, no pueden tener estos... O sea, es importante lo que se ha dicho en la última comunicación del Parlamento, se ha insistido en esto. La comunicación del Parlamento y de la Unión Europea reconoce ya, apunta, y la directiva nueva, que la directiva va a ser aplicable a las operaciones, a las empresas que operen en la Unión Europea. Ya es lo que os decía, hemos logrado esto. Hemos logrado que la condicionalidad social no solamente sea para las empresas europeas, sino empresas que operen en nuestros territorios, ¿no? Esto es muy importante, este cambio es clave. Y bueno, coherencia y bueno, y visión crítica, mucha visión crítica y todo lo constructivo que podamos, pero esto no es sostenible, no es sostenible, pero hay que evidenciar que esto tiene que cambiar y no podemos avalar de nuevo buenas prácticas solamente. Los informes, los análisis tienen que ser globales, porque cualquier informe que hagamos solamente con buenas prácticas, destacando buenas prácticas, luego el marketing, eso multiplica el efecto por 1000 y las cosas importantes que se han dejado fuera, el marketing se carga todo este sistema, se ha estado cargando todo este sistema continuamente. Entonces, bueno, esa visión global es importantísima y los sindicalistas de que estemos en esta cuestión, los analistas de la sociedad civil, tenemos que tener esta visión global, no solamente proteger la sostenibilidad de la empresa, sino del planeta, ¿no? de la vida, ¿no? Así que bueno, he pasado unos minutos, pero en resumen es esta la historia. Así que gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, yo creo que ha estado muy bien tu presentación porque nos da un plus esa visión crítica para poder desmenuzar un poco más en profundidad pues lo que has puesto de relieve, ¿no? Cómo las empresas están haciendo valer una campaña de marketing greenwashing a través de los informes de sostenibilidad en muchos aspectos. Y lo que venís haciendo desde hace mucho tiempo desde vuestra federación, bueno, dar herramientas precisamente para desmontar allá donde realmente no sea veraz lo que las empresas dicen que están haciendo cuando no es así, ¿no? Creo que nos has aportado casos muy, muy concretos que nos aportan una visión mucho más profunda para ejecutar un análisis con esa coherencia, con esa objetividad también, pero con esa visión crítica que es el que tenemos nosotros que aportar. Perdonad un momentito que se me ha olvidado una cosa solo como ejemplo de la perversión que puede haber en toda esta historia. Aparte de que os he contado, por ejemplo, el tema de género, que es clave, importantísimo para nosotros, pero que se puede utilizar para destacar que, bueno, que no hay discriminación de género porque los salarios entre las categorías, ¿no? Bueno, ya sabemos que es perversión. Pero os digo una cosa que está de moda absolutamente ahora. Hemos estado denunciando continuamente que esta es una crisis de los incentivos perversos, que tiene que ver también al final con las retribuciones, ¿no? Bueno, los directivos que matan con tal de conservar su bonus o cobrar sus 300.000 euros, y lo sabemos porque en el sector financiero lo conocemos muy bien, ¿no? Los directivos no de la alta dirección, sino de la media. Bueno, pues ahora la moda
Y lo que quieren hacer es que van a hablar por fin de incentivos sostenibles. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es la perversión que estamos viendo? Todas las empresas están ahora destacando que en sus bonus, en los bonus de los directivos, van a incluir la sostenibilidad. Y lo que hemos denunciado directamente en la Comisión Europea es que no queremos salarios de directivos de 4 millones de euros con un bonus de 5.000 euros porque vende productos verdes. Ahí es donde está la perversión. O sea, todas las empresas van a estar ahora haciendo publicidad de que sus directivos han incluido cuestiones que tienen que ver con incentivos sostenibles. Vender productos verdes o hacer buenas causas. Eso es una perversión. Hay que hablar del salario total de cada directivo, ¿no? No solamente de los incentivos sostenibles. Y sobre huellas de carbono y precisamente, y sobre qué se podría hacer sobre movilidad sostenible, precisamente en la siguiente mesa se va a profundizar de esa coherencia que tendría que ver con lo que aparece en las memorias con respecto a los registros públicos de huella de carbono, ¿no? Debería ser coherente y eso por ahí se puede avanzar.